Muy buenos días República Dominicana. Comienza Telematutino 11 en este jueves 4 de septiembre. Un gran placer estar con ustedes a esta hora de la mañana, continuando pues la línea informativa de los programas de opinión de Telesistema Canal 11 a esta hora de la mañana. Como siempre, un gran placer que estén con nosotros en este jueves. Vamos a comentar algunos de los temas de actualidad. Y hoy tenemos como invitado al licenciado Gleaning Morrison, presidente del partido Camino Nuevo. Así que les invitamos a que nos acompañen esta mañana en el programa. Y yo le había mandado un video al líder para comenzar chulo y diferente este jueves. ¿Lo tienen listo? Sí. Hey. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy el fuego de tus sentimientos. De lo que ocurrió anoche en el Teatro Nacional, la presentación de ese gran artista venezolano, una de las voces más emblemáticas por décadas de toda la región de Latinoamérica, el Puma José Luis Rodríguez, que presentó su espectáculo sinfónico Atrévete, a casa llena. Fue un momento realmente mágico, maravilloso, hermoso, donde disfrutamos a todo pulmón esas canciones que son parte de nuestra historia y que tuvimos la oportunidad pues de ver a un Puma en un tremendo concierto anoche. Así que felicitamos a los organizadores, a Mauri por esa gran dirección de de su orquesta sinfónica y también a el Puma José Luis Rodríguez, que a la edad de 82 años pudo hacer un tremendo espectáculo. Y bueno, señores, y comenzamos. Hay que diversificar la vida, ¿verdad? Además de todas las informaciones que tenemos acerca de lo que está ocurriendo en el país, pues hay que mezclarlo con algunas cosas que son también agradables. Y la música, el arte, pues nos alegra el alma y nos ayuda pues a sobrellevar mejor las cosas y las noticias, que muchas veces algunas no son muy agradables. Pero en este caso, la primera que voy a comentarles, la anunció el presidente Abinader hace 2 días y fue la construcción en Santo Domingo de un centro de convenciones, que es una necesidad sentida y había sido reclamada a diferentes gobiernos por décadas y no se había dado la oportunidad o la voluntad política de que esto fuera una realidad. El presidente Abinader anunció que después de meses de negociaciones con el Central Romana Corporation, pues adquirió los terrenos donde estaba el antiguo Hotel Santo Domingo. Me va a dar mucha pena que desbaraten ese hotel con tantos recuerdos, una magnífica ubicación, pero desde el 2013 esa edificación estaba cerrada. Y ahí pues se abrirá paso a la construcción en esos 34.000 metros frente ahí al malecón, casi con Abraham Lincoln, de un centro de convenciones. En los últimos años hemos visto que la ciudad de Santo Domingo pues ha sido receptora de nuevas instalaciones hoteleras. Y muchos se preguntan por qué tantos hoteles en la capital dominicana. Y obviamente que luego de estudios de mercado, pues indicaban que hacían falta más hoteles en el Distrito Nacional. Y conjuntamente con esa gran cantidad de afluencia, quizás de turistas, de gente que viene a negocios, también está la necesidad de hacer un gran centro de convenciones, ya en el Distrito Nacional, en la capital de la República,
y por lo que anunció el presidente, pareciera que eso va a ser una realidad. Y está en una ubicación cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores, también está cerca del Palacio, del Salón de Conferencia de la Policía Nacional, y esto cuenta con la asesoría de la Institución Ferial de Madrid, una entidad organizadora de la Feria Internacional de Turismo FITUR, también las declaraciones de Daniel Martínez en su condición de vicepresidente ejecutivo de IFEMA, de la feria que anteriormente mencionamos, agradeció al presidente por la confianza del proyecto, y él dice que tiene la convicción de que será un proyecto realizado que una vez hecho traiga enormes frutos y muchas oportunidades a la República Dominicana y a Santo Domingo en términos económicos y comerciales. Obviamente que la Asociación de Hoteles y Restaurantes, así como los entendidos en la materia, pues saludamos que se haga ese centro de convenciones. Lo que no se dijo ahí fue cómo fue la negociación, cuánto nos va a costar esto y en medio de cuáles planes está la adquisición de ese terreno y la construcción de ese centro de convenciones. Porque ahí vamos. Se supone que tenemos un presupuesto, se supone que hay un plan de gobierno, ¿verdad? Un programa de gobierno, y las obras, los planes y eso deben ir acorde. Si eso estaba y los recursos están y está todo organizado, amén. Si fue una buena negociación, perfecto. Pero también esos detalles deberán ser dados a conocer a la opinión pública. Señores, y por otro lado, en el plano internacional, hay tensiones, muchas, en todo el sentido de la palabra. En Europa ni hablar, por lo que está pasando en Ucrania y Rusia, bueno, lo de Israel y la Franja de Gaza, por mencionar dos casos. Las reuniones de Putin con los chinos, etcétera, y cómo ha reaccionado Donald Trump, que dice que están conspirando contra Occidente y contra él. Y el tema de que la ONU está preocupada por la tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela. Ahí Maduro dio una vergonzosa, como siempre, rueda de prensa, donde convocó a locales y a medios internacionales para decir que en más de 100 años no se había visto una amenaza tan grande como la que pende sobre Venezuela por la instalación en aguas internacionales, pero cerca de Venezuela, de buques, portaaviones, misiles, marines, para frenar el narcotráfico. Y Venezuela se siente amenazada con eso. En medio de este panorama, Trump sigue su dinámica de deportar a la mayor cantidad de personas posibles que considera están en su territorio de manera irregular, porque no entraron por la vía legal, y desmontando ya programas como el TPS, que otorga un permiso de trabajo y protege a beneficiarios de la deportación. Y ahí están, bajo esa sombrilla, hay millones de personas. En el caso de los venezolanos son muchísimos. Y ahora se anuncia que el gobierno de Trump ha revocado el beneficio migratorio a casi 250,000 venezolanos. Eso se había anunciado y que esas deportaciones venían, pero pasó por otro filtro. Recordemos que esta facilidad fue otorgada en el 2021 por el gobierno de Joe Biden. Y ahí habían cubanos también, habían, bueno, de Nicaragua y de otros países. Y el tema está que el señor Matthew Trashener, portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, explicó que se decidió no extender el amparo dado al importante papel de Venezuela, al impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el TPS. Mucha gente se acogió a esa medida. Entonces, eso pasó por otro filtro, porque no fue simplemente así, sino que pasó y la decisión se la da después de que el Tribunal Noveno del Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó el viernes pasado el fallo de un juez federal que concluyó
que el fin del TPS para aproximadamente 600.000 venezolanos, incluidos los afectados por la decisión de hoy, es decir, de los 250.000, es ilegal. Entonces, la querella busca proteger a dos grupos de venezolanos, pero el tema es que se espera que entreguen una resolución en los próximos días y que probablemente esa cantidad de venezolanos o más puedan ser deportados. Y eso pues enrarece el ambiente y complica la situación para los venezolanos, que dónde van a ir, para dónde se van a ir esas personas cuando sean deportadas. Y si de ser así, ¿cuál será la logística? 250.000 personas es mucha gente, señores. Son muchos aviones. Eso es un costo también enorme. ¿Quién va a pagar eso? Es decir, el mundo está ante muchas incertidumbres. Y aquí, en el plano político, tenemos algunas informaciones que son vinculadas ahí con los partidos políticos y que deben ser motivo de reflexión. Yo creo que ninguno aquí de los partidos grandes está exento de, en su seno, haber pasado por grandes escándalos ligados al narcotráfico y a la corrupción. En el caso de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, que fue ingresada a la cárcel de Rafey en Santiago, está sentenciada a 5 años por violar la ley 155/17 sobre lavado de activos. Entonces fue remitida al Centro de Rehabilitación Rafey Mujeres para cumplir su condena de 5 años de prisión. Obviamente esta decisión fue apelada, eso llegó a la Suprema, ahora pasa una parte de esa decisión al Tribunal Constitucional, que deberá decidir sobre determinados procesos, y la condena fue impulsada por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y confirmada por el Pleno el 29 de agosto pasado. En su momento, esta diputada, creo que de la Vega, creo que fue la más votada, ¿cierto? La más votada. Y este juicio pues tiene mucho tiempo en el aire. Uno dirá, ¿cuál es el filtro que tienen los partidos? O se pregunta, el filtro que tienen los partidos políticos para aceptar personas inscritas en su militancia. Y cuanto más, ¿cuál es el filtro que tienen los partidos políticos para aceptar un candidato a diputado o a una posición electiva pública que se supone que debe representar a la comunidad, pero más que nada es la opción que le da el partido a esa comunidad, a esa demarcación, para elegir a quien los represente? Entonces no es la primera vez que un diputado, hay algunos que están extraditados, escogen a personas con actividades comprobadas, porque ya no podemos decir que no, que ya el partido no puede decir que eso fue por persecución política o porque fue un expediente mal instrumentado. Entonces, sigo con el segundo caso, el caso de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina y presidente del PLD, y de Maxi Montilla, hermano de doña Cándida Montilla, ex primera dama de la República. Entonces ahí hay muchas interpretaciones. Siempre que el partido de gobierno o en el periodo del partido de gobierno se procesan a funcionarios del pasado, se dice que es una persecución política. Obviamente que cuando nada más se persigue a un determinado partido político, uno dice, bueno, nada más se persiguen a esos. O bueno, ¿cómo es la fila? ¿Quiénes son los que vienen después? El tema es que sin importar quién va adelante o quién va atrás, lo que debe verse es que si los que están procesados son culpables o no. Y la responsabilidad que tiene el partido en el caso, o si no tiene ninguna. Y yo digo que tiene en todos los casos, tanto cuando se elige una persona que después resulta que
está involucrada en lavado de activos o cuando se dejan hacer cosas, actos de corrupción y se ignoran de que esos actos de corrupción estaban ocurriendo. Entonces ese gobierno o estos gobiernos no filtraron bien y los partidos no filtraron bien a quienes iban a escoger como sus representantes ante la población. Entonces, con el caso de Maxi Montilla y de Alexis Medina, Charlie Noel Mariotti, diputado actual, dice que el PLD debe pedirle perdón al país. Yo digo que sí. Y más. Y el PRM también, nos equivocamos también al escoger a determinadas personas que resultaron tener un pasado que afecta la imagen del partido y de la política en la República Dominicana. Y vamos a poner más filtro, por ejemplo. Y en el caso de los acusados de corrupción en el pasado gobierno de Danilo Medina, no pueden decir ahora que fue persecución política y que era por razones políticas, porque ellos mismos admitieron y negociaron, admitieron que es verdad que hubo ahí tráfico de influencia y hubo una serie de violaciones de licitaciones, bueno, de todo lo que se acusa. Entonces como que alguien debe pedirle perdón al país. Y me decía un abogado ayer que, bueno, que se hizo una negociación por lo que sería la parte civil, el robo, la sustracción de recursos mal habido, y que se devolvió una parte. Pero el hecho ya se cometió y entonces la parte que sería penal, ¿qué va a pasar con esa parte? Es decir, si alguien mata a otra persona y dice yo voy a pagar, no sé, 10 millones de pesos a la familia del afectado, entonces ya ahí queda el asunto. Entonces son muchas cosas que se deben reflexionar en cómo se hace política en la República Dominicana, en medio de un país con tantas carencias, tantas necesidades, y que lo que ha estado ocurriendo últimamente en el país llama la atención de que obviamente tenemos que hacer una revisión de qué es lo que está pasando en la sociedad. Y como dijo el presidente, que se debe hacer una revisión desde evaluar la educación, desde la primaria, secundaria, universitaria y familiar, también los partidos deben hacerse una evaluación por dentro de cuáles son los mensajes que mandan como partido, y cuando están en el gobierno, cuáles son los mensajes que mandan también, porque todo tiene una lectura. Así es que seguimos, este es nuestro país. En breve vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro invitado, el licenciado Eglenny Morrison, presidente del partido Camino Nuevo.